Bueno, muchas gracias por estar aquí, aunque ya sabemos que es un poco mérito del poder, pero igual, muchas gracias por estar aquí. ¿Qué más? Bueno, les presento a la doctora Luz María Becerra, ¿no? Ella me va a hacer el honor de presentar, es doctora en letras, y al maestro Hugo Rojas Hormiga, es que me gusta más su segundo nombre. Hormiga. Y también me va a hacer el honor desde un aspecto más psicoanalítico, porque él está especializado en la mente oscura del ser humano por dentro, ¿no? Entonces, bueno, yo quería tener dos miradas, no quería tener solo una mirada literaria. Bien, entonces les agradezco mucho que estén aquí, y yo creo que empezamos. Ok, muy buenos días. ¿Se oye? Sí. Pues sí, tengo la voz muy fuerte. Me da mucho gusto que estén aquí acompañándonos con Sandra, y sobre todo pues ver caras que conozco, que algunos fueron mis alumnos, y bueno, sin más preámbulo, yo hice un texto para estructurarme mejor, porque bueno, soy de letras, me gusta la escritura, enseño a escribir, etcétera, etcétera, y pues para no divagar y centrarme en una cuestión más de estructura y que no se me olvide nada a la mera hora, pues preferí leer un texto, si me lo permite. ¿Pueden detener el texto y preguntar? Sí, claro, por supuesto. ¿Sí? Yo le puse unas, digamos, líneas de título del mismo texto, y dice así: ¿hacia dónde vas? Una reticencia. Sé como el pez, inteligente. Esto así se intitula. Y luego digo: el conjunto de cuentos y bollitos para una niña 2016 de la escritora Sanja Mariana fue merecedor de una mención del premio Dolores Castro, Aguascalientes 2013, o sea que se publicó hasta el 16. Muy bien. Es que soy muy rápida. Sí, las editoriales son muy rápidas. Las 32 fábulas de este volumen están contadas con un estilo dulce y deleitoso, para disfrutarse bajo la propuesta de bollitos. La escritura de cuentos y bollitos para una niña posee un registro oral que apunta en dirección hacia la línea materna, cuya representación alude a temas en el campo de los mitos y ritos, entre otros en los de la iniciación. En este sentido, quiero hacer visible las varias reescrituras convergentes en los cuentos y bollitos que hoy tengo el gusto de presentarles. La huella de la voz es lo que da el paso de lo oral a lo escrito en las variadas anécdotas que desde la oralidad se construyen. Los diferentes títulos recuerdan a los ejemplos del libro El Conde Lucanor, de don Juan Manuel, del siglo XVI. Sin embargo, no se debe olvidar la intención de los bollitos, que es la recuperación del espacio desde la memoria, desde esa oralidad y tradición como fuente principal de estos cuentos. La estructura externa expone una propuesta que nos hace pensar en esa recuperación de la memoria, es decir, la tradición y herencia de las abuelas a las hijas, y a su vez de ellas a sus hijas. Por eso la forma es literalmente bajo los títulos de entrega, y sigue una sucesión numérica que expresan orden y están expuestas con números ordinales escritos con letras. Doy algunos ejemplos y me brinco el orden, ¿no? Unos ejemplos de estos 32, solo algunos. Primera entrega se llama De logro y otras vergüenzas. Décima entrega, por ejemplo, de revoluciones y palabras. 14ª entrega de la infancia y otras sabidurías. 20ª entrega de los alimentos y otras heridas. Y cierra el texto con la 32ª entrega de peces y terruños. Cada una de las entregas, desde la primera hasta la última, inician con: dice mi madre, o bien
cuenta mi madre, lo cual es un acierto para la importancia de preservar y fortalecer la oralidad y por lo tanto una palabra viva. Así que desde la voz de la madre de la narradora se evoca la memoria de las palabras que a su vez la hija escribe, dando lugar al eco de otras voces en torno a la palabra. Para ilustrar lo anterior, me sirve de ejemplo la 13ª entrega, intitulada De las palabras y otros vientos, en la cual se recrea lo volátil de las palabras. Las palabras siempre son prestadas, dice la narradora, desde lo que dice su madre, que a mi parecer demuestra otro de los variados registros de la fuente de oralidad, tradición de boca en boca, el de atrapar el contenido de la lengua materna y el de la cultura a través de la escritura. Las 1001 entregas de Santa Mariana conforman un corpus también de tradición literaria del arte de contar, pues no es de balde que la narradora, como sucesora de la transmisión de ese saber, constate que su madre es una gran lectora. Ejemplo claro es cuando narra lo que su madre dice en la 6ª entrega, bajo el asunto de xoconostles y dragones que traigo aquí de ejemplo y a colación. Dice mi madre que para conquistarla se necesita desear el tesoro, encontrar la cueva, matar al dragón y regalarle un platón de xoconostles. Dice que por eso se enamoró de Rilke, cual héroe. Rilke, aún siendo un niño, se internó en el bosque negro. Descubrió donde mi madre anidaba. Mató lentamente al dragón, escama por escama, palabra por palabra, y antes de que el monstruo muriera, le regaló un platón de abundantes corazones de espinas blancas. Antes y después, otros intentaron conquistarla. Hombres de piel oscura, conquistadores barbados venidos de tierras lejanas. Todos encontraron la cueva, pero ninguno pudo matar al dragón. Nadie traía, entre espadas y celulares, un platón ¿de qué? De xoconostles. Fin de la cita. Esta breve narración nos inscribe en la relación no solo de la tradición clásica de la escritura y la sobreescritura, sino en la fuente de lo fantástico y lo mítico poético. El juego del héroe no como príncipe, sino como poeta, y la reflexión del origen de la poesía. La diferencia está en la marca oral del que surge la entrega del platón de corazones con abundantes espinas, imagen recreada de la memoria cultural que nos remite a uno y otro origen, el de la palabra oral y el de la impresa. Además, a repensar los instrumentos de transmisión desde las actuales tecnologías, el proceso de conquista de las espadas hasta los celulares. Quizá se ha perdido el origen, ¿no creen? Al mismo tiempo, nos regresa a un entendimiento de la palabra como unidad de sentido, el centro mismo del ritmo de nuestra vida con la figura simbólica del corazón, y de una lengua materna viva expresada con la palabra xoconostle, y que entroniza a la cultura mexicana. ¿Están de acuerdo? Entonces pensamos la oralidad en relación también al sonido, y en lo particular a mí me despertó el interés por el lenguaje oral de aquellas culturas orales que coexisten con el de la cultura escrita y en la pluralidad de cosmovisiones configuradas por diferentes tradiciones bajo la figura de la madre, con ese canto poético como fuente de saber. Colección de cuentos y bollitos para una niña también alude al tiempo de la memoria, del pasado que se evoca nostálgicamente. En la quinta entrega de Nostalgias y otros absolutos se representa
ese tiempo de la memoria y se recrea desde mi punto de vista con la imagen del recuerdo guardado en el semicírculo de la oreja. Las 32 entregas son contadas desde la perspectiva de mantener una comunicación o transmisión de todo aquello que es significativo entre generaciones. En este sentido, desde el título del libro Cuentos y Bollitos para una niña, se subraya el género femenino y, como dice la contraportada acertadamente, cito, nos conecta con su autora, Sanja Mariana, fin de cita, cuyo talento para tejer cada entrega está puesto todo el gesto de la importancia de la crianza, envuelta en abrazos y diluidos en la colectividad, es decir, para todos. Por eso se oye el eco asombrosamente de aquella narradora oral, ¿se acuerdan? La principal, la primera de todas las primeras, Sheresada, cuyas historias salvaron su vida y la de todas las mujeres del reino. Por eso la importancia de lo didáctico, de contar desde la aportación de la memoria. Ahora bien, el libro de cuentos, escrito por Sanja Mariana, se inscribe en el concepto, como ya dije, de tradición oral, y este lo define según Vaquero Goyanes, desde la etimología de la palabra contar. Lo cito: cuento es un posverbal de contar, forma procedente de computare, cuyo genuino significado es contar en el sentido numérico, del enumerar objetos. Pásese por la traslación metafórica al reseñar y describir acontecimientos. Entonces, tal cual, es una manifestación del contar. Para finalizar, quiero apuntar que los cuentos y bollitos para una niña revitalizan el cuento de tradición oral y Sanja Mariana los literaturiza con temas propios, actualiza espacios atemporales, les confiere un nuevo orden en la creación de un universo propio y redefine aspectos de lo maravilloso desde lo lúdico. No obstante, recrea y nos acerca a una figura de la madre fuerte, enérgica, íntima, sabia, amorosa y con una lucidez extraordinaria. Asimismo, puede advertirnos esa voz narradora, sea de la madre, de la hija, de la nieta, etc. Cito: temer a los caracoles cargando la violencia en espirales. Fin de cita. Porque ellos, sigue, olvidan que otra lucha se libra detrás de la cabeza. Otra, muy otra, desde una luz radiante se cierne y entonces el grano y el alimento, el hilo anudado y la carcajada, la trama y el telar junto a la crianza se tejen y se suceden amablemente hasta la vejez. Fin de cita. Es la misma madre que guarda sus abrazos en una cajita de olinalá, porque ahí caben y al salir parecen vientos para ir subiendo el tono a ráfagas hasta llegar a tormenta. La pregunta del lector seguro será: ¿por qué? Los invito a descubrirlo en esta magnífica colección de cuentos y bollitos. Lo que sí puedo adelantarles es que yo sentí los abrazos y les puedo asegurar que estaban perfumados del olor de aquella cajita de olinalá, porque a través del contar encontraron un espacio donde habitar. El texto como mundo. Eso es todo. Bueno, ustedes no saben, pero ahora les voy a decir, porque son de comunicación, pero la gente de letras le preocupa muchísimo los textos y la construcción de los textos, y lo que le importa es ver cuál es la tradición literaria de uno, de dónde viene uno. Entonces, cuando la primera vez Luzma, que el texto a lo mejor ustedes no vieron todo el amor, pero está lleno de amor, me dijo, no, lo que pasa es que se ve el siglo XVI ahí, desde los títulos hasta lo de contar. Y entonces cuando me lo dijo, que primero me pareció muy raro,
Cuando me lo dijo, luego me acordé que en la época en la que lo estaba escribiendo, yo solo me dedicaba a leer manuscritos del siglo XVI y los detestaba ya. Decía, yo ya no quiero leer manuscritos, ya lo próximo que estudie no va a ser esto, lo prometo. Yo no quería. Y entonces es curioso cómo las lecturas se te van metiendo y uno después las transforma en otras cosas y ya ni se acuerda después, ¿no? Entonces eso que ella vio y que yo ya no lo recordaba es un poco a lo que se dedica la gente que estudia literatura, o sea, ver lo que hay en los textos y las cosas que están ahí, aunque uno no las vea, y eso es hermoso. Lo que sí hemos visto un poco en clase en términos de comunicación es la importancia de los discursos. Y yo lo que quería era meter en el discurso la crianza y la maternidad, ¿no? Como algo que generalmente no está y como algo que a mí me parecía que era importante que estuviera. Nada más quería decirles eso. Bueno, y ahora le doy la palabra al maestro Hugo Rojas, que es diferente, es desde otro aspecto. Yo quería que fuera, ¿no?, algo más universal, por eso le pedí que me honrara con su visión. Entonces, la visión desde otra especialidad del conocimiento, la psicología, ¿no? ¿Hay preguntas o dudas antes? ¿No? Antes de que se duerman, ¿no? ¿Está bien? Bueno. Todavía está bien. Buenos días todavía. ¿Podemos leer esto mejor? Sí, claro. Les voy a leer la 8ª entrega, que se llama Del sexo y otras comidas. Dice mi madre que el sexo y la comida se parecen, generan y cultivan maridajes. Cuando somos jóvenes no valoramos ni lo uno ni lo otro, devoramos cualquier morfología. Todo es igual, la comida rápida, la proscrita y el sabor casero. Después, entre aventuras y sobremesas, descubrimos que existen los banquetes, el festín, el ágape, el piripao y el desayuno mexicano. Entonces los manteles se visten de largo, la utilería se acomoda, las luces cambian y las miradas se encuentran. Son tiempos de inolvidable exceso, de fusión y besos que terminan como empezaron, hablando del azar, los ingredientes y las metamorfosis. Duran poco. Las más de las veces comemos por comer, o hundidos en tardes nubladas, olvidamos, día tras día, morder aunque sea un taco de guisado. Hay noches en que somos tan solos que nos rebajamos a cualquier mendrugo. Y hay días en que somos tan deseados que el bocadillo chatarra llega sin necesidad de buscarlo. Hay bocados y digestiones que se desarrollan en un imperioso silencio, en cámara lenta y en blanco y negro para lamerse las heridas del día. Hay comidas ruidosas, algarabía pura, acompañadas con luces de neón. Y hay convites que se elaboran a fuego lentísimo, cual ají acolesamiano, que exquisitos y humeantes esperan en las mismas ollas y en la exacta piel para ser consumidos por los amantes. Dice mi madre que no importa el color ni el origen, que todos son alimentos terrenales, los frutos desnudos, los cuerpos salados y las palabras ensalivadas que se untan en la piel. Nostálgica añade, en general comemos sin gratitud, hasta el día en que, convidados por azar, descubrimos un sazón antiguo, dejo de tierra y semen que se pega al paladar. Ese sabor o ingrediente puede convertirse en desazón y mal aliento. Puede repetirse ocasionalmente en alguna boca o receta de cocina, o perdurar infinito en la memoria como cuento de las 1001 noches. Entonces, este libro, esa fue la 8ª entrega, y este libro está dedicado, dice aquí, cito a la autora, a mi escuincla, Siri, quien me dio el mejor regalo del mundo, su existencia. Cuando Ciania me dio el libro y me invitó muy amablemente a participar en esta presentación, yo dije, este es un libro infantil, ¿no? Pero inmediatamente me dijo, no, por favor léelo primero. Dije, está bien, lo voy a leer primero. Y
lo que se transmite aquí es toda esta imaginería, toda esta fantasía que desde pequeños vamos escuchando en nuestra casa, ¿no? Y estos mundos que aunque nosotros estemos jugando allá en otro lugar, empezamos a oír historias de familiares, de la tía, de la vecina chismosa, etcétera, todos estos personajes que se van congregando en la familia alrededor de la mesa del cuarto de juegos, etcétera, y que van conformando un universo que a veces amamos, a veces añoramos, sobre todo cuando ya estamos un poco más allá de la mitad de la vida, y de repente cuando somos jóvenes la verdad detestamos, ¿no? Así como que hoy otra vez el domingo familiar, no puedo con esto, toda esta tradición de por qué tiene que hacerse esto, ¿no? Y el libro justamente recalca esta línea materna, de la madre a la hija, y hay una línea invisible entre la madre de la autora y la dedicatoria que les acabo de leer. En esta parte, como lo mencionan, muy amorosa, de mucha unión, hay una parte muy, dicho en el mejor sentido de la palabra, desde mi perspectiva, muy tradicional de esto es así y esto te lo llevas como consejo, porque la experiencia que yo tengo es muy vasta y yo quiero que tú aprendas a través de mi relato. Ve esto, tú a lo mejor ahorita no te das cuenta, tú a lo mejor ahorita no lo valoras, pero tarde o temprano vas a saber que mis palabras tendrán eco en algún momento. ¿Cuándo? Yo no lo sé, ¿no? Simplemente está ahí el momento para que se precipite aquel recuerdo y también la posibilidad de poder actuar en consecuencia, o a veces sin pensarlo también estamos actuando como nos decían, y es que ahorita acabo de hacer exactamente lo que hacían en mi casa, lo que hacía mi padre, lo que hacía mi madre, ¿no? Está esta cuestión de la tradición. Pero la madre de la autora también es una mujer muy sabia, muy leída y escribida, ¿no? Nos cita a las 1001 noches, nos habla de Rilke, nos habla de cuestiones que dicen, esta señora sí sabía de la vida por experiencia cotidiana, pero también conocía y tenía esta avidez de leer, no se erige en el papel de yo soy la mujer que ya todo lo sé. Tengo esta parte y también tengo esta otra en donde he fallado, en donde he tenido errores, y también tengo esta parte que me parece muy importante rescatar en la mujer, de intelectual, de empoderamiento, de una equidad que ahorita tanta falta nos hace, que de repente parece un tema ya cansino, pero que salimos a la calle y tristemente vemos que sí hace falta subrayarlo, y pues nosotros que tenemos la oportunidad de tener un nivel superior de educación, ¿no? Todos los que estamos aquí, y también de estudiar en esta universidad, que a lo mejor ustedes ahorita no se dan cuenta, yo estudié aquí también y sí me aprecio de haber estudiado aquí, tanto que no me he ido, ¿no? Sigo después de algunos años. Sí van a ver ustedes que nuestra Ibero marca una diferencia, eso lo van a ver ustedes desde su servicio social, ¿no? Cómo se marca esta diferencia. Entonces, está esta madre, sí, autoridad, salud, autoridad, y también como invitando a actuar a esta hija, diciéndole, ¿no? Y esta hija
también como en un diálogo, ¿no?, que nos recuerda en cada una de las entregas, dice mi madre, ¿no? Y ahí está este subrayar de la tradición, del mejor actuar en todo lo cotidiano y que no necesariamente se ve en las bancas de una escuela, sino que pues es la vida misma y en la familia que aprendemos todo este cúmulo de cuestiones, a veces de manera directa y a veces decimos, ¿cómo es que nosotros adquirimos estos mensajes de sea así, no seas así, eso que estás haciendo está muy mal? ¿De dónde lo tomamos? A veces no actuamos de manera automática y no nos cuestionamos qué es lo que estamos haciendo, y sí vemos que sí tenemos una autonomía, sí tenemos una individualidad, y mucho de ello pues viene de casa, para bien o para no tan bien. Entonces, en cuanto tengan ustedes oportunidad de leer el libro, es muy ágil, es muy divertido, tiene unas vueltas de tuerca que a mí me dejaban así como ups, ¿no? Porque pasa de un plano así como de el pensar y la reflexión y nos da una vuelta a la cotidianeidad, y a veces es al contrario. Ahí, si ustedes tienen la oportunidad de leerlo, se van a dar cuenta de este asunto. Entonces, pues eso es todo por mi parte. Yo le agradezco a la Ciania, muchas gracias. Gracias. Bueno, yo quisiera preguntar si tienen dudas, si quieren saber algo, si quieren preguntar, comentar, o ya se quieren ir. Pues una buena por ahí, como aproximadamente cuánto te llevó escribir el libro. Sí. Bueno, eso es difícil decirlo porque yo estaba en plena época de la crianza, y entonces escribía poquito a poquito cuando mi hija se quedaba dormida, cuando iba a la escuela, cuando, ¿no?, o la esperaba afuera de algo. Entonces lo fui escribiendo muy poquito a poco, y además al principio eran aforismos o aporías. Nacieron en realidad como aporías, por eso habla de la vuelta de tuerca, porque en su origen nacieron como aforismos o aporías. Y a mí me parecía que la vida era muy contradictoria, y estoy convencida que la belleza de los seres humanos está en sus contradicciones, no en lo que hacen bien, tampoco en lo que hacen mal, sino en sus contradicciones. Entonces yo lo que quería era resaltar eso, como pues yo estaba siendo muy feliz siendo mamá y a la vez muy enojada, ¿no? Me estaba perdiendo todo un mundo fantástico afuera porque estaba ahí amamantando, ¿no? O ella nació cuando se bombardeó Bagdad. Yo decía, qué tristeza, yo estoy amamantando y lo único que me importa es amamantar a mi hija mientras están bombardeando a Bagdad. O sea, siempre estaban esas contradicciones. Y después abandoné el libro. Y después lo volví a retomar cuando estaba leyendo manuscritos del siglo XVI, haciendo mi tesis de maestría. O sea, ya en otro momento muy diferente. Y entonces se volvieron largos. Las aporías pasaron a especies de cuentitos. Porque quería que mi hija los entendiera. O sea, las aporías en el fondo son muy difíciles de entender, ¿no? Y yo sí quería que ella los entendiera, que algún día los leyera. Entonces, tardó muchos años. Fueron 7 años de proceso. Gracias. ¿Ya lo leyó tu hija? No, claro que no, porque además no lo va a entender. O sea, todavía no, todavía está chiquita. Pero tu intención es que en algún punto... Mi intención, como todos los padres escritores, es que tus hijos al principio te lean y después digan, nunca más quiero leerte. ¿Les puedo dar unos ejemplos de eso? Sí, claro. Miren, por ejemplo, aquí encontré algunos, ¿no? Por eso la tortilla es nuestro mayor don, enfatiza mi madre, y después añade, y nuestra mayor miseria. ¿Y los cuentos? Pregunto, ¿los cuentos, niña mía, sirven para curar las heridas que producen las tortillas? Entonces uno se queda así como de, ¿qué dijo? Pero no, porque ya cuando termina aquí tiene todo el sentido, y cierra y uno dice, ay caray, porque antes nos habló de las tortillas. Otro es, mi madre suele repetir que la sonrisa es la única herejía posible en un mundo donde se amontonan las moscas y los dioses, hablando de ambivalencias y de bienes malos. Y otro, para terminar, es el silencio, en cambio, es la voz del mar esperando nuestro regreso. O sea, son puras, o sea, son cosas que algunos de mis alumnos han escuchado, porque también las digo en clase.
Pero tiene que ver con esas vueltas de tuerca, con esas cosas contradictorias. O sea, yo me pregunto para qué estamos vivos si la vida es tan dolorosa y sin embargo estoy aquí. ¿No? Constanza. Yo tengo una pregunta. Viéndolo para ti, viéndolo de esta manera, como que siento que la crianza y la oralidad es un tanto opuesto a manuscritos del siglo XVI, porque podría parecer como algo, o sea, totalmente distinto. Entonces, si esa fue como una de tus mayores inspiraciones, una de las líneas que más o menos seguiste para eso, como que ¿dónde está la relación? Porque no la encuentro. Es que no, primero yo jamás, o sea, fue culpa de Luzma, que yo me diera cuenta que tenía la influencia del siglo XVI. O sea, jamás lo pensé. Yo tenía que hacer una maestría donde estaba muy preocupada por demostrar cómo los franciscanos del siglo XVI se habían transformado en náhuatl para evangelizar. O sea, nada que ver, ¿no? Y lo que sí es que los manuscritos del siglo XVI, cuando haces paleografía, pues no solo tienes que ahí descubrir las patas de araña de los franciscanos, sino además traducirlo a un español que tú entiendas y además entenderlo y analizarlo. O sea, yo estaba leyendo eso en mi parte seria y académica, que también se supone que tengo, y después, cuando volví a ser mamá y había que hacer comida y tal, decía, no hay relación. Entonces, yo tenía la necesidad de escribir de la vida cotidiana. No me había dado cuenta que tenía la influencia del siglo XVI. Lo que sí es cierto es que si algún siglo amo, es el siglo XVI. O sea, eso sí es cierto. Pero no me había dado cuenta que estaba influida. O sea, eso no lo vi. ¿No? Lo que pasa es que el libro del conde Lucanor es a través de ejemplos, ¿no? Del maestro, o que pide ejemplos a Atronio, que es el personaje. Y entonces dice de lo que tal, y siempre de lo que, como empiezan las entregas, ¿sí? Es, digamos, esta estructura, porque es la estructura que se retoma de dar ejemplos de lo que aconteció al Santiago al deán de Santiago, ¿no? Y entonces sale ahí Patrón, así como aquí dice mi madre, que es la narradora, pues allá. Entonces, sí es esa estructura, ¿sí me explico? Entonces, a mí, obviamente, que he estudiado no tanto el siglo XVI, pero bueno, es un libro, digamos, de la licenciatura y etcétera, donde tú tienes que ver estas técnicas, ¿sí? Digamos, la técnica narrativa. Entonces son ejemplos. Allá son ejemplos, y así tal cual. Leanlos, no en la edición borrúa, porque nunca termina uno así como los ejemplos. Pero, por otro lado, también son entregas, ¿sí? Entonces también hay una escritura en donde se daba por entregas, ¿no? Aquí esto y las mujeres, no sé, más para acá del siglo XIX, así, estaban esperando en los periódicos las otras, la continuación de otra historia. Nada más que aquí la estructura interna pues abre y cierra el texto. O sea, por eso son cuentos, o en su excepción de bollitos. Esta delicia, esta cuestión de comer algo, la escritura se come, los relatos, y también porque no estamos hechos de relatos. En realidad, si ustedes se fijan, pues al relatarse a ustedes mismos, pues están relatando esta alteridad, ¿no? Pues siempre estamos, lo que ahora le llaman narrativas, en este giro lingüístico, pues son las narrativas de esto, aquello, de la violencia, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que también es muy acertado esto de entregas, porque no lo pueden leer de tapa a tapa. Pueden ustedes agarrar así uno, a ver, díganme la página. 25. Esto lo hacen los surrealistas, ¿no? La aprendí de los pues el único que te gusta, el de Xoconostle. Mira, claro, el de Xoconostle y Dragones, ya lo leímos. Que por cierto decía preguntar, ¿saben lo que son los Xoconostle? Sí. Xoconostle son las tunas amargas. Que se echa el caldo tlalpeño. El caldo tlalpeño. O ver otro número. No hay caldo tlalpeño, 13. A ver, el 13. El socialista y otros extravagantes. Ese lo voy a leer, porque ese lo quiero mucho. Ese se lo dediqué a un maestro mío que fue detenido en la época militar chilena y luego dio clases en México. Entonces se llama Del socialista y otras extravagancias. Lo voy a leer porque estamos en una época que un poco es esto.
es a Raimundo Elgueta, mi maestro. Dice mi madre que de los hombres, de esos que solo piensan en lucro y capital, por ejemplo Trump, no está Trump, pero no vale la pena ni hablar. Habitan todos los tiempos y con un gesto destruyen ciudades y cuerpos sin el menor escrúpulo. Callemos, dice, y dejemos que la historia los olvide. En cambio evoca continuamente a los socialistas, esos hombres contradictorios que poblaron el siglo XX. Hablaban de igualdad. Si en las fábricas, golpeaban a sus mujeres. Si sentados, ordenaban en manteles de lino y opíparas comidas al mesero. Si entre libros, añoraban los de pasta gruesa, papel biblia y traslúcidas fotografías. Pero hubo uno que mi madre conoció. Venía del sur, fue su maestro y de alguna manera su amigo. Hoy todavía lo vislumbra en ciertos jóvenes idealistas, esos que con afectación dicen querer cambiar al mundo. Cuentan que de joven el sureño quiso convertirse en artista, hasta que fue encarcelado y torturado. Salió con vida. Sobreviviente, quiso ser un hombre de la noche, un Batman de gustos caros y búsquedas estéticas. Mientras más dúctiles, menos espejeantes. Superhéroe sin mayordomo ni fortuna, almacenaba los platos sucios en el refrigerador hasta que llegaba irremediablemente el día de lavarlos. Desde la azotea, como gato, enjuiciaba al mundo. No se metía con nadie. Por eso no escribió, no dijo, no hizo. Buscó el ostracismo para limpiar sus culpas, rezagos de una educación jesuita. Para no traicionar su linaje socialista, sin renunciar a sus gustos aristócratas, seducía a las mujeres ricas. Era, justificaba mi madre, una manera de cogerse a la burguesía. Emulaba a Voltaire, que ilustrando a una generación cómo guillotinar al rey, montaba a la nobleza. A veces, para saltarse todas las leyes, trasladaba sus galanteos a cierto pueblo semita, evocación de los harems y las 1001 noches, donde había aprendido a leer. No es curioso, decía entre humo, que esas mujeres busquen machos fuera de la tribu cuando sus hombres han inventado y aceitado por siglos una ley para apartarla de nosotros los impuros. Repetía con cinismo cuando se le cuestionaba su vida disoluta. Dice mi madre que el sureño malgastó su tiempo entre mujeres, algunas bellas, otras plásticas, hasta que un día despertó viejo. ¿No? Entonces un poco todos los textos van así, no los puede leer toda mi hija. Pero no sé si notaron las voces, el eco de las voces, ¿no? Dice mi madre, y ahorita, bueno, tenemos aquí a la autora, dice, bueno, fue mi maestro. Pues esa, dice mi madre, pues esta narradora, que puede ser, ¿no? Puede ser todas las mujeres. Puede ser las mujeres y las hijas y demás. ¿No? ¿Algo más que quieran preguntar, decir? Yo sí una duda. Como todos los cuentos empiezan como cuenta mi madre, dice mi madre, sí, sí vienen todos, o sea, de lo que te contaba tu mamá, o son muchas. Es lo que acaba de decir Luzma. O sea, todos empiezan cuenta de mi madre, dice mi madre. Yo les acabo de decir que en realidad fue mi maestro. Yo quería escribirle a mi hija cuentos para niños, pero no me salió. Entonces, me salía como todas mis angustias existenciales y un poco lo que yo quería decirle de lo que yo veía del mundo, ¿no? Entonces, yo no le podría decir a mi hija, ni le voy a poder decir, ay, prefiero que te enamores de un socialista contradictorio que de uno rico que destruye mundos, ¿no? Eso no le puedes decir a los hijos porque van a hacer justo lo contrario, ¿no? Pero sí puedes escribirle un cuento donde le expliques lo que son ambos y que tampoco se espere maravillas, somos seres humanos, ¿no? O sea, un poco era eso, y un poco es eso. Soy yo, pero no todo soy yo, porque hay muchas cosas que me dijo mi abuela y que yo estoy repitiendo. Hay cosas que me dijeron otras mujeres sabias que conocí y que yo estoy repitiendo. Hay cosas que viví y simplemente las estoy escribiendo. O sea, es como un cúmulo de muchas mujeres y es un homenaje a las mujeres, ¿no? Nunca valoramos el trabajo de la crianza, jamás. Pensamos que los hijos crecen solos, pero los hijos están determinados por esos 7 primeros años de crianza. ¿No? Que me corrija, ¿no? Que sí sabe, ¿no? Y esos 7 años son tan determinantes que van a definir incluso cómo nos vamos a enamorar, cómo vamos a mirar el mundo, en qué vamos a trabajar y lo que vamos a pensar del mundo. O sea, esos 7 años de crianza se van a convertir luego en la aceptación o no de los discursos que vienen del mundo. Entonces yo quería contarle a mi hija eso.
y homenajear a todas las mujeres. Yo creo que la crianza es uno de los trabajos más importantes de la vida y uno de los trabajos que menos valoramos hoy en la modernidad. El que también se vale no criar, o sea, Sí, también se vale no tener hijos, por supuesto. Otros discursos, ¿no?, que pueden asimilar desde otras perspectivas y también pues, ser felices o no felices con las contradicciones de todo, pero que sea una elección, no una posición. Ajá, o una, ¿cómo se dice?, obligación, ¿no? Que eso te desvalora para no tener tus propios proyectos, tu propio ser y parecer, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es interesante lo que se rescatan en las entregas, los cuentos y bollitos para una niña, pero también es interesante, ¿no?, todo lo que implica que en este momento está saliendo y estamos comentando. De hecho, pues así deberían ser las presentaciones, ¿no? Aguantar un poquito, profundizar en este tipo de narrativas. Ahora, a mí me parece muy importante todo este rescate de la oralidad y de lo culinario mexicano, entronizar a todas esas culturas que tenemos orales, no porque la gente, digamos, los zapotecas no escriban o no sepan leer, no, pero las asimilamos como culturas orales. En los tapetitos, por ejemplo, de Oaxaca, ya ven que hacen su lana y hacen todo sus telares y ahí tejen y hacen tramas, pero viene de la oralidad. O sea, los niños empiezan a hacer, digamos, como portavasos, tapetitos, y ahí está precisamente toda una cosmovisión que ellos tienen que aprender, que es lo mismo como escribir, es lo mismo como tramar. En realidad ya hacen tramas, ¿sí? Que es toda esta cuestión en las pirámides de Mitla. Ahí está toda la cosmovisión de los zapotecas, ¿no? Aquí está la de los amuscos. Ahí está la de los amuscos. O sea, todo eso tiene un significado oral que se va aprendiendo de boca en boca, es decir, desde la oralidad. Y estas culturas orales coexisten con la de nosotros que somos de cultura escrita, ¿cierto? Entonces, eso que rescatas ahí, a mí me parece bien importante, ¿no? Esto de guardar en estas cajitas de Olinalá con su perfume, o sea, me dicen mucho más de estas sensaciones también, de estas emociones que tiene la escritura, que la literatura pues trabaja con estas emociones, ¿no es cierto? Entonces, está muy redondito el texto. Desde mi punto de vista, está muy redondito porque toca estas profundidades que, digamos, Siri todavía no podría comprender, pero que va a comprender, y acercarlos un poco desde los lectores implícitos, potenciales, a todas estas tradiciones. Me pregunto, bueno, ¿saben qué son los choconosles? A mí me extraña, por ejemplo, que no conozcan. No les echo la culpa ni nada, pero bueno. Yo sí. ¿Sí? A mí un caldo tlalpeño, choconosle, pues no es caldo tlalpeño, ¿cierto? Bueno, los que lo han comido. Los que lo han comido. Mole de olla. O el mole de olla, claro. Sí, mole de olla. choconosle. Sí, choconosle. A lo mejor choconosle así, pues yo no puedo. Bueno, en salsa. En salsa mucho le ponen, pero digamos, es todo un mundo de creación. Las coquitas de Olinalá es así. ¿Sí saben lo que son? Tampoco. Bueno, pero aquí las traen los de las manos abiertas, del mercadito de manos. Es una madera que está perfumada. Está pintada con una técnica, que en realidad es una técnica japonesa, que es una técnica del dedo, ¿no? Que llegó con la nao de China en el siglo XVI a México y se quedó en Guerrero, porque las cosas funcionan así. Entonces se pinta con el dedo a mano y son cajas perfumadas. O sea, el trabajo es enorme y somos incapaces de valorarlo. Porque la madera es perfumada. Porque la madera es una madera perfumada. Aquí hay un chico bueno, de Guerrero, ¿no? No es una madera, es una resina con la que le ponen a la madera. ¿Alguna otra pregunta, duda, comentario? Los que han leído el texto. Bueno, yo ya voy a hablar. Yo ya tuve la oportunidad de leer el texto y hace poco lo volví a releer por si me pasaba eso. Y pues acerté en releerlo
Y creo que lo que hace el texto, ya lo han comentado muy bien aquí, es una construcción del yo a partir de la oralidad. Dentro de un mundo o dentro de un paradigma que parece marginar la oralidad, dándole más valor a la escritura y ahora a la escritura digital, en todo este mundo de las computadoras, todo eso, y no es que esté en contra de ello, no, al contrario, me encantan, pero sí hemos dejado de pensar que en el contacto humano se transmiten otra serie de cosas más allá de un discurso, y cosas o elementos que son imperceptibles a los sentidos, pero que finalmente, como decían, se apropia uno de ellos y que te van marcando como persona. Y tal vez no solamente en la infancia, yo creo que en toda nuestra vida el contacto físico nos determina de muchas maneras, los gestos, aprendes a mover simplemente las manos, palabras que comúnmente no escribes, pero que suenan, no sé, hay muchas cosas que la realidad transmite, y es un texto interesante en ese sentido, y como más de los cuentos o de los bollitos, me parece muy práctico de leer, su formato es pequeño y lo puedes llevar a cualquier lado, y segundo, puedes leer uno, puedes leer dos, de 2 hojas, 3 hojas, 4 máximo, y lo dejas, vas a hacer otras cosas, de repente tienes un tiempo, vuelves a leer otro, no hay problema de leer, de poder sentarte y abrir una novela de 600 páginas y 3 horas leyendo un capítulo, tienes que consultar un diccionario de palabras súper rebuscadas, no. Es un libro que te conecta con la cotidianidad de una manera sencilla, leyendo cosas que a todos nos han pasado, o yo creo que muchas nos han pasado, y otras que tal vez nos llegarán. Y que sí, yo también pensaba que era un libro para niños, pero a los 3 bollitos me di cuenta que por ese lado. ¿Hasta los 3? Sí, bueno, dije, bueno, uno, a ver si el segundo, no, dije, no, ya. Yo dije, eso va por sentido, y si ya han tomado clase con la profesora Cianya, yo le comentaba cuando lo acabé de leer por primera vez, que justo eso era como su clase hecha libro, ¿no? Prácticamente, una de sus clases hecha libro, porque hay muchas cosas que ella te dice, que te comenta, y que están ahí en el libro. Entonces parecería que el libro no solo se lo dedica a su hija, sino se lo dedica a los alumnos, porque ahí me hizo recordar pero algunas cosas que en algún momento aprendí con ella. Entonces, yo lo recomiendo, es interesante, no es para todos los gustos, eso sí, yo creo que no. Te lo compartí a alguien y me dijo, no, ¿qué es esto? Digo, también se vale, ¿no? Pero bueno, a mí en particular es más interesante esa idea de, a través de la oralidad, cómo la oralidad conforma el yo, que es algo que hoy ya no se valora, y que siempre ha sido la madre la que transmite la cultura, ¿no? Y que, bueno, no sé, es lo que me quiere contar. Gracias. ¿Algo más? Pues yo también ya lo leí y yo sí me sentí en una clase Sí. De hecho, se me hizo como contradictorio en el sentido en el que a los jóvenes, o sea, dejamos de prestar atención a las pocas páginas, o sea, leemos 2, 3 páginas y lo dejamos, y pues aquí lo podemos leer fácilmente, entonces al final puede ser contenido para chavos y así, entonces está chistoso, se me hace como cómico. O sea, no solo el siglo XVI, mis clases también influyeron. ¿Algo más? ¿Algo quieran decir, comentar? ¿Algo más? ¿Los demás? A mí me gustaría que hicieras uno sobre sirenas. ¿Cómo que sobre sirenas? Sí, que se te ocurra algo sobre las sirenas, estos monstruos bellos, míticos, eran pájaros, seductores, ¿ves? Tiene historias sobre las sirenas. No, es que no eran peces, las sirenas. Ah, bueno, pues ustedes saben, eran pájaros y quién sabe si eran como arpías, las sirenas. ¿Quién sabe quién las hizo peces? Y luego están las de Metepec, que ya son todas seductoras. Sí, pero no importa de dónde vengan, hay que construirles su historia, ¿no? En parte todas estas contradicciones pues se pueden relatar igual con tus alumnas y alumnos.
aquí, como sirenas. Es que es raro, porque con eso hablo de puras cosas durísimas, Foucault, Butler, no sé cómo se trata. Bueno, pues ahí está Foucault, porque se está construyendo una subjetividad a través de esta cuestión de crianza, de maternidad, ¿no? Es una parte de los dispositivos de Foucault, precisamente, es la escuela, la familia y la religión. Y en la religión pues hay mitos, ¿no? Si no, no podría ser religión, si no se apoya en los mitos de estos relatos que se les da una cronología y que hay un espacio atemporal totalmente, ¿no? Entonces por ahí ya te estamos dando ideas, porque necesitamos más bollitos o Otros textos. o para las alumnas o no alumnas, etcétera, etcétera. Algo más, porque Joaquín ya miró el reloj. Ya tienen hambre. ¿Ya te hambre? Algo ¿Siempre más. tienen hambre? Yo Pues también. algunos siempre tienen. A las 9 y a las 10 y a las 11. Algo más que quieran saber, que quieran preguntar. Aprovechen a los especialistas, a Hugo, a Luzma. ¿Dónde lo podemos comprar? Bueno, como los olvidé, entonces pueden pedírmelos y después se los traigo, o en la red de librerías Educal y en el péndulo. ¿No? ¿Algo más? Además de las preguntas prácticas. ¿No? Innecesarias, porque pues sí, es Sí, una yo pregunta, ¿dónde lo puedo? ¿Piensas hacer una continuación de eso? No, estoy escribiendo ahora una serie de cuentos, también son puras mujeres los personajes, pero estoy en otro contexto alrededor mío, y la violencia que hay en México sí me ha atravesado, entonces son cuentos un poco más violentos. En casi todos hay un asesinato. ¿En dónde dirías tú que está la diferencia entre este y tus libros? Lo que pasa es que los otros dos libros que he escrito son poesía. Y por primera vez en realidad era un ejercicio entre poesía y narrativa, y quedó legible. Sé que era pero al principio pensaba que no era legible, porque los pensé como aforismos, te repito, o sea, casi como versos, entonces, o aporías. Entonces, bueno, me sorprende que sí haya podido acercarme a la narrativa. Uno trae como géneros interiores, ¿no? A veces no es tan fácil escribir algo que no traes dentro, pero pues sí, parece que más o menos sí se puede leer. Me refiero un poco más como a la relación con tu hija, porque en los otros, en el de cosas que vienen de la nada, no es que todo sea para tu hija, pero hay ciertas cosas que la involucran, pues, entonces ¿dónde está como...? Hay niños, ¿no? Sí, por ejemplo, de las cosas que vienen de la nada hay cosas que involucran a mi hija, pero en el siguiente no hay nada para mi hija. Y ella ya existía, y no hay nada. Es como si ella no me interesara, ¿no? Y en este sí. Para destruir. Y en el otro, no. O sea, también tiene que ver con que los hijos van creciendo y los hijos te van dando cosas diferentes. Ahora es una puberta, entonces ya lo que me da son dolores de cabeza. Y gritos, me grito mío. O sea, lo normal. Lo bueno. Lo normal, lo que hacen todos. Que desobedece está. Sí, lo normal. Tienen que desobedecer. ¿Algo más? ¿No? ¿Sí? ¿No? Bueno, pues muchas gracias por ya, ustedes son libres. Sale. Fin.